Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bon, on continue avec la grammaire et aujourd'hui, après la possession en français, d'accord, que j'ai expliqué l'autre jour, on va continuer en parlant de la mise en relief, d'accord. Bon, littéralement, comment on construit la mise en relief? Vamos a utilizar la expresión ser, ¿de acuerdo? A continuación, utilizaremos un pronombre tónico. Después vamos a utilizar también el pronombre relativo qui y a continuación el verbo, ¿vale? La mise en relief, hablamos de la mise en relief cuando queremos enfatizar algo, ¿vale? Eso es lo que significa poner de relieve, ¿no? Literalmente es la puesta en relieve, poner de relieve algo. Vamos a ver, como decía, la construcción. Se construye dependiendo del sujeto con se o se son, más el pronombre personal tónico o un nombre, ¿de acuerdo? Más qui, ¿vale? Dice además ser a mettre en relief el sujet. Y además esta construcción nos va a servir para poner de relieve el sujeto. Por ejemplo, yo digo c'est toi qui a cassé la vitre, ¿no? ¿Has sido tú quien ha roto el vidrio o el cristal? ¿Has sido tú? C'est toi, ¿no? Está enfatizando sobre toi. ¿Has sido tú quien ha roto el vidrio? Toi, personne d'autre, quiere decir tú y nadie más, ¿no? No, ce n'est pas moi qui a fait ça. No he sido yo quien ha hecho eso. Ce n'est pas moi, ¿no? Qui a fait ça. Vamos a verlo en plural. Ce sont eux qui ont réalisé ce projet. Han sido ellos quienes han realizado este proyecto. Bueno, aquí vemos un pequeño asterisco que dice à l'oral, on peut aussi dire ceux eux qui ont réalisé le projet, ¿vale? En la forma oral. Pero recuerden, en el escrito, si nos referimos a un sujeto plural, vamos a utilizar ce sont, ¿de acuerdo? Aunque en el oral se admite también la expresión ce eux. Bueno, como digo, es bastante fácil, ¿de acuerdo? Simplemente quedarse con esta estructura para enfatizar. Entonces, una vez explicado, vamos a trabajar la actividad 9 y la actividad 10, ¿vale? Que me dice lo siguiente: cherche des mises en relief dans le dialogue, buscamos pues donde se enfatice en el diálogo. Y dice también aquí, réécris les phrases mettant les sujets en relief. Pues si dice aquí sa mère est née à Paris, diríamos c'est sa mère qui est née à Paris, d'accord? O c'est elle qui est née à Paris, d'accord? Pues como eso, las demás, ¿vale? Vamos trabajando la mise en relief. Bueno, vamos a seguir con el otro apartado de hoy, ¿de acuerdo? Y dice así, l'emploi des auxiliaires, ¿no? Bueno, como saben, como auxiliares ya hemos trabajado tanto el verbo être en el passé composé como el verbo avoir, ¿de acuerdo? Pues vamos a recordarlo un poco y cuáles son sus usos. Dice aquí, au temps composé on emploie l'auxiliaire être avec. En los tiempos compuestos vamos a utilizar el verbo être con los verbos pronominales. Recuerden esto, ¿no? Esto no es nada nuevo. Todos los verbos pronominales se conjugan con être. Il s'est réveillé, pues él se despertó, o él se levé, ella se despertó. Ella se levantó, perdón. Como siempre, hay que hacer la concordancia con el sujeto, ¿vale? Siempre. También vamos a utilizar el verbo être con algunos verbos de movimiento, ¿vale? O los verbos de la lista en general. Dice aquí le verbe de movimiento, el verbe mourir, naître, rester. Nosotros ya hemos visto que existe una lista, pero aquí otra vez se nos recuerda. Il est allé en France, él est né en avril, pues él nació en Francia. Él fue a Francia, perdón. Ella nació en abril. Y también un nuevo apartado es que vamos a utilizar el verbo être también en la forma pasiva, ¿vale? La pasiva la vimos el año pasado un poco por encima y este año volveremos a retomarla. Cuando digo il est interrogué, que utilizo el verbo être par le professeur. Él es interrogado por el profesor. Ya veremos que la pasiva siempre se forma con el verbo être más participio, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al verbo avoir. En los tiempos compuestos utilizamos el verbo avoir con los verbos transitivos. ¿Qué son los verbos transitivos? Pues son aquellos verbos que normalmente rigen un complemento de objeto directo, ¿vale? Yo digo, j'ai acheté un roman policier, je l'ai acheté, pues yo he comprado. O bueno, yo puedo decir también, j'ai en acheté, he comprado uno, j'ai en acheté un,
¿vale? Pues aquí, verbo transitivo. También con muchos verbos intransitivos vamos a utilizar el verbo avoir. J'ai discuté avec Julien, pues he discutido con Julien, ¿d'accord? Vamos a ver ahora también les verbes être et avoir. Pues yo puedo decir il a été gentil o il a eu de la chance, ¿vale? Él ha sido gentil o ha tenido suerte. Y también vamos a utilizarlo, el verbo avoir, bueno, en este caso quiere decirle el passé composé de être se hace con avoir y el passé composé de avoir se hace también con avoir, ¿vale? También vamos a utilizar el verbo avoir con verbos impersonales. Por ejemplo, yo digo il a plu, solamente tiene una persona, ha llovido. Il a pues ha tenido, o il a fallu, ha sido necesario, ¿vale? Toda esta gramática la notamos, por favor. Decirles también que el verbo avoir pues, se conjuga con otros muchos verbos, como ya saben, que no pertenecen a la lista, como es el caso de il a dû, ha debido, muy importante que no se les olvide aquí el chapeau. Il a pu, ha podido, il a su, ha sabido, il a voulu, ha querido, ¿de acuerdo? Y además, pues también se utiliza con muchos verbos como augmenter, diminuer, changer, écouter, m'écrire, grossir, vieillir et vivre. Aumentar, disminuir, cambiar, costar, adelgazar, engordar, envejecer y vivir, ¿vale? Le prix on diminue. En fin, básicamente recordar un poco otra vez las reglas del passé composé, ¿vale? Dicho esto, aquí podemos trabajar un poco otra vez con los auxiliares, ¿vale? En este caso, conjugando pues, con estos participios, ¿cuál sería el verbo? ¿Vale? Estos ejercicios también los trabajamos. Bien, seguimos un poco ya con la gramática de hoy. Y dice aquí, les auxiliaires avec les verbes de movimiento, los auxiliares con verbos de movimiento. Dice aquí, ciertos verbos de movimiento conjugados con el auxiliar être pueden también ser conjugados en la forma transitiva. Bueno, cuando el verbo se conjuga en la forma transitiva, lo que decía anteriormente, esto significa que tiene un complemento directo. Su sentido cambia, ¿vale? Dice, le sens change selon l'auxiliaire. El sentido va a cambiar según el auxiliar. Intransitivo o transitivo. Vamos a ver esto por algunos ejemplos. Por ejemplo, monter, que significa subir, se déplacer vers un lieu plus haut, ir hacia un lugar más alto, si es intransitivo, ¿vale? Yo digo, le chat est monté sur le toit. Pues el gato se subió al tejado, ¿vale? Pero también puedo poner algo, como dice, mettre quelque chose dans un endroit plus élevé, subir algo a un sitio más elevado, ¿vale? En este caso decimos que el verbo tiene un valor transitivo y me va a cambiar el auxiliar. Yo digo, elle a monté sa valise dans sa chambre. Ella ha subido su maleta a su habitación, ¿vale? En el primer caso es intransitivo, utilizo el verbo être. En el segundo caso es transitivo, utilizo el verbo avoir, ¿de acuerdo? Además cambia el significado completamente. Uno es subir a lo alto y otro es subir algo a algo más alto, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el verbo descendre, que significa descender. Yo digo, se déplacer vers un lieu plus bas. El transitivo, desplazarse hacia el lugar más bajo. La traducción intransitiva. Por ejemplo, yo digo, elle est descendue au rez-de-chaussée. Pues ella bajó a la planta baja, ¿vale? Pero también en este caso, cuando tiene valor transitivo, decimos porter quelque chose dans un endroit plus bas. Es lo mismo que antes, ¿eh? Elle a descendu son sac de la voiture. Pues ella bajó su bolso del coche, ¿vale? Lo mismo para terminar ocurre con sortir y con entrer. Recuerden que sortir significa salir, ir al exterior de un sitio, cuando es intransitivo. Ils sont sortis avec leurs parents. Ellos salieron con sus padres. Pero miren en el caso que tenga un valor transitivo con complemento directo. Il a sorti son vélo du garage. Pues él ha sacado su bicicleta del garaje. Bueno, con rentrer, como decía, ocurre lo mismo. Rentrer significa volver a casa, intransitivo. Ils sont rentrés tard, volvieron tarde. Pero también puede tener un valor transitivo y es poner algo, o mettre o remettre, o volver a poner algo en el interior. Il a rentré le vélo dans le garage. Pues él entró o volvió a meter la bicicleta en el garaje. Bon, mesdames et messieurs, aquí tienen estos ejercicios para terminar la gramática. J'espère que ce tutoriel a été utile.
Au revoir. À la prochaine.